Jovenín, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas. Muy buenos días. Oye, gracias por acompañarme aquí. Estamos en el Corte Inglés de Uría. Fíjate, ya puestos a hablar de regalos para estas fiestas, no sé, de moda, de perfumería, de joyería, tiene que estar Bea aquí sentada al lado mío para ir guiándome todo el trayecto, ¿eh? Pues sí, yo esta mañana me has pillado aquí en el Corte Inglés y resulta que pensando en los regalos de Navidad principalmente, pues me he venido por aquí y nada más que llegamos a Oviedo, al Corte Inglés, nos encontramos en la primera planta donde está toda la parte de joyería y de cosmética y resulta que me he encontrado con Silvia y con Laura. Buenos días a las dos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola. Muy buenos días. Responsables de cada uno de los departamentos y resulta que yo decía, bueno, ¿qué podemos encontrar, ¿no? En el Corte Inglés. Digo, para pensar en los regalos. Muchísimo, ¿no? Hombre, hay muchísimo que contar. Vamos a empezar un poquito viendo qué oportunidades tenemos, ¿no? En el Corte Inglés en estos días. Venga, porque, a ver, ¿por dónde empezamos? Ya estamos haciendo la carta a los Reyes. Laura, buenos días. Buenos días. Cuéntame un poquito, porque yo soy fan de la parte de cosmética y me encanta, ¿no? Todo lo que podemos encontrar en el Corte Inglés. Y sé que tenéis cosas muy interesantes este año. Sí, la verdad que, bueno, siempre el regalo de perfumería o de cosmética es algo que, bueno, es un acierto siempre, ¿no? Parece que a veces decimos, bueno, pues es muy típico el perfume porque es como fácil, pero no, que va, al contrario. Yo creo Nada fácil. Que es exactamente, por un lado, siempre aciertas cuando alguien es muy fiel a su perfume, sabes que es un acierto fijo, y por otro lado, pues en esta campaña de Navidad estamos llenos de novedades, de tendencias, de nuevos formatos, con lo cual a quien le guste realmente la perfumería y la cosmética, pues bueno, es una experiencia. Oye, está muy estupenda. bien. Comenzamos derribando un mito. Regalar perfume no es regalar fácil, ni claro mucho que no. menos. ¿eh? Claro que no. Ya derribamos un mito, que está muy sí. bien. ¿eh? Sí, porque además es verdad que yo siempre digo, hace poco hicimos un programa sobre perfumería y contábamos un poquito, ¿no?, qué cosas hay. Decía yo, bueno, hay dos personas, la gente se divide en dos grupos, los fieles y los infieles, ¿no? Exacto. En el mundo de la cosmética Sí. pasa mucho, ¿no? Sí. Y pensando ahora en Navidad decimos, bueno, pues es un regalo estupendo, no solo la cosmética, sino que también, o al revés, ¿no? No solo la perfumería, sino que la cosmética es un regalo fantástico, tanto para ellas como para ellos también, claro, ¿no? Sí, porque además, bueno, ellos sabéis que cada vez se cuidan más, que a veces más que nosotras, pero bueno, también hay que poner un poco en valor, pues, esas experiencias que a veces están como opción, que puede ser pues un servicio de maquillaje o un tratamiento específico en concreto para que te lo apliques cuando quieras, quiero decir. Qué necesario, ¿verdad? Claro, y más ahora en este momento, con la mascarilla, que hay que decir, bueno, a veces requieres un cuidado, un plus, ¿no? Ese concepto un poquito de personalización, ¿no? Exacto. Del servicio, del producto, ¿no? Donde puedes ir a hacerte tu maquillaje, lo que tú necesitas, ¿no? Sé que para ello ahora mismo habéis lanzado un servicio, ¿no?, muy interesante que se llama Mimo, que es un servicio que además pues vamos un poquito hacia ese mundo de la personalización, no solo llegar y comprar el producto, sino hay algo más. Eso es, sí. De hecho se llama Mimo porque la tendencia ahora mismo es que además de cuidarte, el Corte Inglés en perfumería y para farmacia quiere mimarte, ¿no? Con lo cual es una especie de premio para cuando haces tus compras, pues bueno, intentar acertar. Consiste en un plan personalizado, precisamente, pues eso, cuando tienes que registrarte a través de nuestra app, a través de la página del corteinglés.es/mimo o bueno, pues con un código QR que te facilitamos en la tienda. Yo ya lo he hecho, lo tengo aquí y ya me he puesto el código QR y entonces yo leo el código QR con mi cámara de fotos y me lleva directamente a la página web, claro, donde me registro. Pero esto está muy bien, ¿no? Porque una vez que me registro tiene un beneficio muy bueno. Eso es, como te decía antes, lo que queremos es premiarte, ¿no?, por tus compras y un poco pues saber de ti, saber un poco de tus gustos, de tus preferencias. Entonces, bueno, pues cuando haces tus compras te van a llegar premios, ventajas, cupones con descuentos, y un poco también es una manera de facilitar información de novedades, de tendencias, o un poco detectar tus preferencias, porque al final, bueno, pues siempre, si eres fiel, lo que hablábamos antes, vas a comprar siempre un poco a las mismas marcas o al mismo producto, o luego lo que un poco en la línea de lo que compras, pues te ofrecemos otra serie de opciones. Oye, que esto también está muy bien porque va mucho más allá del mero acto de compra, ¿no? Eso es. Le añades todo un cúmulo de experiencias que al fin y al cabo yo creo que es lo que estamos buscando todos ahora mismo, ¿no? Sí, claro que sí, intentamos eso. Yo estaba viendo una cosa muy interesante, que es que en el momento que te das de alta tienes un 10% de descuento en tus compras durante un mes, el próximo mes, ¿no? A partir de esa fecha
fecha, entonces si ahora nos damos de alta en el programa Mimo, para Reyes nos encaja genial, ¿no? Genial, claro, sí, son 30 días y bueno, es un regalo de bienvenida. Es un regalo de bienvenida que te llega a través de mail y es un código de barras con el que ya lo puedes utilizar en el momento de tu primera compra. Está perfecto. Y Laura, pensando también un poquito en estas cosas así, un poco regalo, pues es que tenemos aquí a Silvia también, que además, ella que controla toda esta parte de joyería, de bisutería, relojería, perfecto regalo, ¿no? Para este periodo. Vosotros tenéis una variedad muy grande aquí en el Corte Inglés en Oviedo. Sí, mira, en el Corte Inglés en Oviedo tenemos sobre todo firmas muy punteras, como puede ser Suárez, que es de alta joyería, de lo mejor que hay en España, y sobre todo somos punteros aquí en Asturias, no ningún centro ni ninguna tienda de la calle lo tiene. Todas somos fans. Bueno, es que aquí no nos gustaría que lo regalas. Un anillo de Suárez. Por supuesto, antes de que abras la caja, sí quiero, sí, por si acaso. Eso es, bueno. Y después, bueno, tenemos firmas como puede ser Aristocracy, un poco más puntera, un poco más de moda. Más juvenil. Pero bueno, tampoco deja el espacio a los anillos de brillantes. Sí. Pero bueno, para un poco la gente más joven. Sí, sí. Una combinación un poquito entre digamos, esa alta joyería, que ya es una joyería un poquito más del día, ¿no? Que se puede llevar en el día a día. Sí, sí. Y después, bueno, hace poquitos meses pues ampliamos un poco el stand de Pandora, que bueno, no sé si lo conocéis un poco, claro. Son las pulseras que con detalles personalizados para cada momento. Y bueno, la verdad que está un stand muy guapo, con mucha luz, con chicas que bueno, son súper profesionales vendiendo todo su producto y claro, tenemos muchísimo más producto que teníamos antes. Claro, te pueden aconsejar muy bien, claro. ¿no? Porque, perdóname sí. Silvia, digo, yo estoy pensando, ¿no? A lo mejor un chico que va a hacer un regalo, ¿no? Pues a lo mejor para su chica y dice, pues me voy a ir a Pandora, me voy a ir a Aristocracy y necesita un poquito esa ayuda, ¿no? Que vosotros podéis darle, ¿no? Claro, sí, hombre, cada stand, cada punto nuestro de venta tiene personas especializadas en todos esos productos y donde, bueno, hay gente que sobre todo en estas fechas viene como muy perdida y claro. Entonces, bueno, les aconsejas. Y eso que vamos mejorando, ¿eh? Que los chicos vamos mejorando, pero es que, madre mía. Que se nos enfada José que dice, no, que yo hago buenos regalos. No, le digo que vamos mejorando, pero es que lo habitual es que te pierdas en ese mundo. Sí, es si no estás de ello, tú te llegas al Corte Inglés, a la sección de joyería y vas perdido. Es muy amplia. Necesitas a alguien que te ayude. Claro. Sí, para eso estamos. Yo estaba pensando en el mundo de la relojería, ¿no? Me imagino, José, que te gustarán los relojes. Sí. Y yo, por ejemplo, es verdad que llego al Corte Inglés y me encanta la relojería y pienso, bueno, pues aquí necesito ayuda, ¿no? Tenéis una variedad enorme de productos de relojería, ¿verdad? A ver, en relojería pasa lo mismo. Tenemos desde las líneas clásicas, como puede ser Tag Heuer, como puede ser Longines, que es el típico reloj que regalas para que dure en el tiempo, para que lo tengas de recuerdo. Y después, gran regalo. Las líneas pues ya más juveniles, más de moda, como puede ser Tommy, como puede ser Michael Kors, todas esas líneas que son relojes de moda, relojes que más moda, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco variedad de todo. Sí, porque ahí eso es otro mundo, lo del reloj, el reloj moda, el reloj joya. El reloj que marca la hora, que es lo que queremos muchos, que no nos salimos de ahí. No, yo quiero un reloj que marque la hora y exacta, y marca la hora y exacta, y que me vale, y que sea guapo. Eso. Pero luego ahí puedes desarrollar mucho, vamos. Muchísimo. La verdad es que, a ver, desde la tecnología suiza, que son los Tag Heuer, que bueno, son relojes desde 5.000 y pico euros, que bueno, hay gente que viene y que cada vez que sale ese reloj vienen a buscártelo, vienen hasta bueno, pues el típico chico, señor o mujer, vamos, que le gusta cambiar el reloj, que le gusta a razón de su... Los infieles de la joyería más o menos, también, ¿no? A razón de su manera de vestir, pues se combinan su... Oye, Silvia, y así como pregunta más personal, dentro del mundo de la joyería y la relojería, ¿cuál es tu producto preferido? Bueno, a ver, es que eso depende. ¿Cuál es tu amor? ¿Dónde tienes ahí tu corazoncito? Depende. A mí, por ejemplo, Aristocracy me gusta mucho porque es algo de moda, de diseño, entonces, bueno, es algo que... Claro. ¿Y que tu me pieza? gusta. Tu pieza, y que digas, yo no puedo vivir sin reloj, yo no puedo vivir sin unos pendientes. Yo ahí soy infiel. Es que pasa también, me ¿no? gusta la relojería, me gusta mucho. Entonces los relojes tengo un montón. Entonces tampoco puedo tener uno como... Voy a hacer la misma pregunta a Laura. Laura, ¿tú dónde dices no puedo salir de casa sin el rímel, no puedo salir de casa sin la barra de labios? No, yo soy, bueno, lo de la barra de
de labios ahora mismo estamos deseando cambiar rojos, fucsias, naranjas, todo eso que llevamos tapado casi 2 años, es algo que sí, la barra de labios es como sufrimos, es verdad. Yo la llevo debajo de la mascarilla y estoy, qué pena, nadie lo puede ver. Exacto, sí, por eso invitamos a todo el mundo a que se maquille estos días, aunque sea para estar en casa, por favor. Sí, que es verdad que es fantástico. Pero bueno, en cuanto a preferencias, como un poco como decía, sí, bastante infiel. Me gusta probar mucho fragancias nuevas, novedades, bueno, un poco. Bueno, estáis en el sitio adecuado las dos para probar, para elegir, para detectar dónde está ese producto innovador, divertido, fresco, ¿no? Y también un poco para lanzar el mensaje, si os gusta la idea, de que aunque este año estemos un poquito más en casa disfrutando de la Nochevieja, ¿por qué no maquillarnos y ponernos, ¿no?, esas piezas bonitas para disfrutar de una buena cena, ¿no? Pues exacto. Sí. Seguro que sí. Oye, pues nada, quiero darle las gracias a Silvia Ibáñez, que es la responsable de joyería y bisutería, y también a Laura Santa Marta, que es la responsable de perfumería del Corte Inglés en Oviedo. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Que sean grandes fiestas, que trabajéis mucho, pero bien, y a disfrutarlo también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Nos veremos por aquí muy pronto. Venga, muy bien. Venga, gracias. Es lo que vamos aprendiendo todos de la mano de nuestra compañera Bea Balbona. Siempre nos abre mundos, que ella controla muchísimo, sobre todo la perfumería, estábamos hablando ahora mismo, la joyería, y dentro de nada ahora mismo vamos a hablar de moda también, ¿no? Pues sí. Porque vamos a tener la oportunidad de hablar con los responsables de moda de hombre y de moda de mujer. Y además yo me sumo a eso que acaba de comentar hace un instante Bea, lo de que estamos llegando a la Nochevieja, que lo de salir en Nochevieja, ya ven ustedes cómo ha quedado en los tiempos que corren. Pero bueno, no se puede arreglar para celebrar la Nochevieja en casa, ¿no? Ponerse elegante, ponerse guapo, guapa, ¿eh? Exacto. Este año, claro, esto es un tema muy delicado, ¿no? Porque las tendencias, llega el periodo de Nochevieja y ya en noviembre, casi en octubre, estamos pensando, bueno, ese top de lentejuelas, voy a sacar las cositas que tengo por casa, voy a ir a las tiendas a ver, ¿y qué pasa? Que de repente este año tenemos una Nochevieja así un poco peculiar y tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues ¿qué opciones hay? Nos adaptamos. ¿Qué opciones tenemos? Bueno. Pues para ello vamos a hablar hoy con Gema y con Julián, que son responsables de Caballero y Mujer en el Corte Inglés de Oviedo, y nos van a contar un montón de cosas, porque además tenéis cantidad de cosas además chulísimas que contarnos, ¿no? ¿Qué tal, Gema? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos los oyentes. Pues lo que dices, exacto, tenemos muchas posibilidades para los clientes ahora, para la cena de fin de año o la cena de Reyes, que tenemos muchas posibilidades, incluso opciones para gente pues quiere ir un poco más elegante, con ese vestido midi de lentejuelas, me gusta, con su manga abullonada, o si quiere también la opción un poco más el pantalón palazo en terciopelo, que es tan en tendencia, y con su gasa, que puede ir combinado con un top o una camisa con un lazo al cuello. O sea, hay muchas opciones, e incluso también el que nunca falla, que todas tenemos seguro en un fondo de armario, que es el traje de pantalón y chaqueta cruzada, que está también muy bien y que se puede complementar pues con un top de lencero, que tenemos en varios tonos y colores, con lo cual el abanico es muy amplio. Hombre, si buscamos ya a una chica un poco más joven que quiere buscar además esa versatilidad luego para posteriormente, pues tenemos los jeans con un top de lentejuelas, y luego el dress cortito, que viene tanto ahora con la bota alta, que está totalmente causando furor entre las jóvenes. Pues son opciones que la verdad que están muy interesantes. Todas las opciones, ¿no? Hablábamos un poco que de este año, esta Nochevieja así un poquito peculiar, es interesante la posibilidad de decir, bueno, pues ya que hemos cuidado nuestra casa en este tiempo debido a la situación que hemos vivido, ahora ya tenemos nuestra casa preparada y bueno, vamos a tener una Nochevieja un poquito especial. Todos estos looks, ¿por qué no vestirnos con ese look elevado, ¿no? Ese home luxury, ¿no?, que es tendencia ahora mismo, y que la idea es, bueno, pues trasladar un día especial, no solo en lo que tenemos alrededor, sino en ese look, ¿no? Tú hablamos de panta palazzo, que es una tendencia absoluta, ¿no? Un pantalón fluido de terciopelo, camisas con elementos decorativos que al final son lazos importantes. La lentejuela no puede faltar, importantísima. Todo brillo, el brillo está totalmente dorado, plateado, y las incrustaciones en dorado, todo eso nos vuelve locas. Sí, además veíamos juntas antes un poquito en vuestra sección, estábamos echándole un vistazo a marcas interesantes, novedosas, como es el caso de Twinset, que os proponía también estos looks, ¿no? Que también son un poquito pues esa tendencia, a lo mejor lentejuela, pero también esa tendencia monocolor, ¿no? Que antes me comentabas un poco, ¿no? Sí, a ver, tenemos una de las últimas incorporaciones en el Corte Inglés Urías, la marca de Twinset, que además es una marca
con unos diseños muy innovadores, muy frescos, es femenina, pero la verdad es que está causando muy buena aceptación y tiene esos looks que tú dices, pues por ejemplo puedes combinar perfectamente un pantalón de lentejuelas, pero luego te puedes poner un jersey de punto básico, así haciendo un semivestir, que la verdad que siempre son combinaciones que no tienen que ser específicas para el fin de año, ni que tienen que ser específicas para la noche de Reyes. Exacto. Pueden ser pues para una cena que puedas tener con tu pareja, que te apetezca un día especial, o para hacer una salida con amigos. Entonces, en esa firma, la verdad, además, cuida mucho las calidades. Exacto. El total look blanco que viene tanto, que está tan en tendencia, que tenemos. Muy italiano, decíamos muy italiano, antes. Exacto. Y yo invito a todas las oyentes a que pasen a verlo, porque de verdad que esta firma disfrutarán totalmente con piezas de ella. muy chulas. Seguro que sí. Pero, oye, vamos con los hombres. Claro, también, es que iba a decir yo, digo, ¿qué pasa con los chicos, no? Porque ¿cómo se viste el chico a la hora de ir a esa noche vieja un poquito casera, pero elegante? Buenos días, soy Julián de Plata Caballeros. Julián, cuéntanos. A ver. Bueno, las opciones, como dice Gemma, son muy extensas también en el mundo del hombre. Por supuesto, estamos dando una noche vieja desgraciadamente más atípica, pero no por ello no importante, ¿no? Al final estamos compartiendo con nuestros seres más queridos y más cercanos. Y en nuestra casa, que se está convirtiendo en ese espacio a veces un poco desconocido y que tanto nos ha salvado en estos momentos tan complicados, ¿no? Pues cualquier opción es buena, desde una americana con una pajarita, camisa de pajarita, por supuesto, un mismo tejano. No nos pongamos cualquier camisa, no, Julián. No, nunca. Cualquier camisa no, elijamos bien. Con pajarita, camisa de pajarita. No pongamos esa camisa botón down guardada en el armario, vamos a elegirla bien. No debería de ser, bueno, todo es respetable, pero no por supuesto, en moda todo vale. No debería ser. O ese traje cuadroventana, un gris medio con un cuello cisne, un punto fino en beige, por ejemplo, o en un gris medio, en un gris marengo, son opciones. Qué fino ese look, ¿no? Me gusta mucho. Muy fino. Y luego es una mercancía o es un producto que, como dice Gemma, lo vas a tener ahí como fondo de armario. Son líneas que nunca se van a pasar y para cualquier circunstancia, situación que se te pueda surgir en cualquier momento, puedes echar mano de ello y tenerlo como referencia, ¿no? Y Julián, yo estoy pensando ahora que nuestros oyentes cuando piensan en Caballero a lo mejor piensas en el look concreto, pero luego en Caballero también tenéis una sección muy amplia relacionada con el mundo del complemento, ¿no? Que muchas veces cambia el look o puede ser incluso un buen regalo, ¿no? Por supuesto. Nosotros como embajadores de Papá Noel y de los Reyes Magos, que estamos en estas fechas echándoles una mano muy grande, tenemos una oferta amplísima, ¿no? para ello. Nuestro departamento de complementos obviamente crece exponencialmente en estas fechas para brindar todas aquellas oportunidades y cubrir todas aquellas necesidades que uno puede llegar a tener para estos eventos, e incluso para ayudar a despejar la duda de qué puedo obsequiar, ¿no? Muchas veces llegas y no tengo muy claro el qué, ¿no? Y claro. Está todo expuesto y preparado y presentado de tal manera que a veces llegando ya a la planta de repente ves algo que dices, ya está. Y qué buena idea, que lo hablábamos antes del programa, decíamos, oye, ese amigo invisible que hace mucha gente el día de Nochevieja, que aquí hay un montón de opciones, ¿no? Tanto mujer como caballero, pero caballero es un recurso muy útil, ¿no? Ese complemento, porque a veces los caballeros tienden un poquito a perderse, los complementos se les olvida de vez en cuando, no a todos, evidentemente, pero hay muchos que a lo mejor, pues mira, ya que me lo regalas, me viene genial, un cinturón nuevo, esa pajarita, la corbata, los guantes, ¿no? Todas esas opciones. Ese pijama, esa ropa interior. Ese pijama, qué buena idea, sin duda alguna, me gusta muchísimo. Y en Caballero tenéis un montón de opciones. Oye, voy a haceros la pregunta trampa, ¿no? Que les hacía a vuestros compañeros. ¿Con qué pieza te quedarías, Julián, de la sección de Caballero? ¿Cuál es tu prenda favorita? ¿Tú qué eres? ¿De jerseys, de abrigos, de corbatas? ¿Dónde está ahí tu corazoncito? Yo no tengo un look específico, yo soy quizás muy casual, ¿no? Pero sí es verdad que donde más disfruto en la vestibilidad que un cliente, en ayudar a un cliente, en formar parte de su ilusión, es con un traje, con una ceremonia, con una cena de Navidad, con una cena de Nochevieja, con esa boda que es su ilusión y es su día mágico, ¿no? Y participar en eso es muy importante y es muy ilusionante, ¿no? Y es un recorrido, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Que es importante la asesoría a la hora de encontrarse. Claro. ¿Y en tu caso? Pues yo en mi caso, la verdad, donde más disfruto en el mundo de mujer, sobre todo en una de nuestras marcas propias que es referente, que es Woman, es en lo que son los vestidos y la prenda exterior. De hecho, ahora
tenemos en una de las campañas más icónicas de nuestra campaña de Navidad, que es el Feliz 2022, y tenemos unas ofertas excepcionales en prenda exterior con hasta un 40% de descuento, y además también en vestidos. Otra de las marcas referentes nuestras es Joyce, donde pueden encontrar una selección de camisas, pantalones, blazer. Entonces yo disfruto un poco lo que es el mundo más vestido y prenda exterior. A mí los abrigos, por ejemplo, me vuelven loca. O sea, Claro. tengo mi armario lleno de abrigos. Eso es horrible. Ya no tengo dónde meterlos. Y Eso tenemos sí. en cuenta que hay una serie de prendas seleccionadas con un 40%, ¿no?, en ambas secciones, En ambas secciones, y que ahora mismo, pues como decíamos, de cara a Reyes es la oportunidad para venir Claro. a echar un vistazo. De Reyes y lo que hablábamos, del amigo invisible. O sea, hay muchas más opciones bien. abiertas y con Pues todo vamos tomando tenemos- nota de sí. todo ello. Bueno, pues muchísimas gracias a Julián Celorio, que es el responsable de Moda Hombre, y también a Gemma García Álvarez, que es la responsable de Moda Mujer del Corte Inglés de Uría. Muchísimas gracias a los Pues dos. gracias a Muchas vosotros. gracias a ustedes. Gracias por Muchas habernos gracias. acompañado. Un saludo a todos los oyentes y feliz Navidad. Feliz Igualmente. Navidad. Igualmente. Igualmente. Y nada, Bea, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Ya más o menos nos vamos haciendo una idea. Ya lo que yo decía, que nos has ayudado un montón. Hemos preparado muy bien el fin de año. Seguro, ya verás tú qué bien sale. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural de Asturias te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural de Asturias. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldeasturias.com.